Saludos, aquí Dude the Builder y en este episodio del curso Rust a fondo vamos a estar hablando sobre el tema de la programación asincrónica en Rust, el Asynchronous Programming, que es el otro modelo de concurrencia que tenemos disponible como parte del lenguaje Rust. Este modelo lo podemos encontrar en lenguajes como en C# y en JavaScript. Y básicamente se parece, tiene algo parecido a los modelos que utilizan lo que se conocen como los light threads o los green threads, ¿verdad? Los threads livianos que podemos ver, por ejemplo, en Go, con los Go routines, ¿verdad? En donde en vez de estar creando un thread a nivel de sistema operativo, lo cual puede ser pesado, ¿verdad? Porque el thread requiere sus propios recursos, requiere un espacio en memoria, ¿verdad? Requiere esa comunicación con el sistema operativo. Pues los light threads o los green threads o los Go routines, como se llaman en Go, pues permiten, ¿verdad? Esta concurrencia sin tener que tener, ¿verdad? Esos recursos tan pesados como los threads. Y en el caso específico de la programación asincrónica, pues inclusive no necesitamos ni siquiera varios threads, pues todo puede ocurrir en un solo thread y podemos tener ahí concurrencia sin paralelismo, ¿verdad? En donde podemos tener diferentes tareas ejecutándose en un solo thread de manera concurrente, ¿verdad? Y utilizan de una manera muy eficiente el procesador y los recursos. Así que vamos a estar empezando con un ejemplo en el cual estamos utilizando el modelo que ya conocemos, que es el modelo de los threads, para entonces ver las diferencias cuando pasamos entonces a convertir este ejemplo al modelo de la programación asincrónica. Simplemente estamos utilizando aquí estos módulos de la librería estándar. Vamos a estar trabajando con networking aquí. Tenemos una función que se llama fetchString, que recibe un string y puede devolver un result aquí del módulo IO, porque puede haber algún tipo de error, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con la red. Y en el caso de éxito, pues lo que vamos a tener es un string como tal de vuelta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un socket. Normalmente en el mundo de networking TCP/IP, un socket es la combinación de una dirección IP con el puerto, ¿verdad?, al cual nos queremos conectar en esa dirección. Y eso pues lo vamos a crear aquí con net TCP string connect, ¿ok? Y entonces al final usamos el signo de pregunta por si hay algún tipo de error, pues simplemente lo devolvemos inmediatamente y se detiene ahí la ejecución de la función. Acá en esta línea estamos entonces escribiendo rápidamente a ese socket. Le vamos a escribir aquí, esto es básicamente un request HTTP 1.1 de tipo head, porque pues para efectos de hacer una pruebita sencilla, pues no queremos hacer nada más, así que lo estamos haciendo aquí directamente en el código fuente, ¿verdad? Hard coded, como dicen en inglés. Entonces hacemos un shutdown de la parte de write de ese socket, ¿verdad? Y eso básicamente es como una señal al server de que ya terminamos de escribir y el server entonces puede proceder a contestar. Aquí creamos un string que va a ser básicamente el response, en donde vamos a guardar ese texto, esos bytes, ¿verdad? Convertidos a texto UTF-8 que vamos a recibir. Y aquí utilizamos este método readToString, enviándole entonces una referencia exclusiva de ese string response para que escriba, ¿verdad?, esos bytes que estamos recibiendo del server a través del socket a response. Y aquí pues devolvemos, ¿verdad?, entonces finalmente ese string. Esta función aquí, readToString, en el socket, y esta función acá, writeAll, son disponibles cuando incluimos precisamente el prelude del I/O, ¿verdad? Cuando incluimos I/O prelude, todo lo que está ahí dentro de ese módulo, pues ahí hay una serie de traits que extienden la funcionalidad de diferentes estructuras dentro de I/O. Y una de ellas, pues, es el TCP string, el socket, ¿verdad? Pues nos permite hacer estas operaciones, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver una función donde vamos a poner a uso, ¿verdad? Vamos a poner en uso esa otra función que acabamos de crear. Vamos a recibir un vector de strings, ¿verdad? Aquí que van a ser las diferentes direcciones con sus puertos.
Vamos a crear aquí un vector de los handles para los threads que vamos a estar creando, ¿verdad? En este loop aquí, pues lo que hacemos es que como estamos recibiendo aquí un ref stir, que es una referencia, y acá a nivel de spawn del thread tenemos que mover, ¿verdad? Se tiene que mover pues esos datos que vamos a estar utilizando aquí dentro del closure básicamente, que le estamos enviando spawn. Pues vamos a estar utilizando ese string y pues no puede ser una referencia, ¿verdad? Tiene que ser lo que en inglés llaman own, ¿verdad? Se tiene que mover el ownership. Y para eso, pues entonces básicamente copiamos ese string aquí, utilizamos el mismo nombre de la variable aquí y llamamos el método toString para convertirlo en un string como tal, que le pertenece básicamente a este scope aquí dentro del for. Y entonces con este move pues se mueve, ¿verdad? Y eso ahí cumple con los requisitos de thread spawn, ¿verdad? Que no nos permite pues trabajar con referencias de un entorno más afuera, ¿verdad? Y entonces pues una vez creados los threads y los handles los guardamos aquí en handles, pues vamos entonces a recopilar los results. Creamos un vector para eso, entonces pues iteramos sobre los handles y insertamos en ese vector de results el resultado de hacer un join a cada uno de esos threads y el unwrap, ¿verdad? Y devolvemos ese vector de results, ¿ok? Entonces finalmente aquí en main, pues ¿qué pasa? Creamos aquí un vector de básicamente las direcciones, los sockets, ¿verdad? Que son la dirección, la combinación de la dirección con el puerto. Y entonces llamamos, ¿verdad? A esa función que creamos, manyRequests, y le pasamos ese vector. Y entonces iteramos sobre ese resultado, esos resultados que obtuvimos. Y hacemos un match aquí, ¿verdad? Porque puede ser que alguno de esos resultados sea un error. Así que queremos verificar si todo está bien con el OK. Lo imprimimos y si hay algún tipo de error, pues lo imprimimos en el standard error, ¿ok? O sea que eso es básicamente la versión estándar utilizando los threads de este código simplemente para realizar una conexión y obtener ese texto del servidor, ¿ok? Así que vamos a venir aquí. Y todo esto, esta serie de ejemplos que vamos a estar viendo, yo estoy utilizando esta modalidad de cargo que podemos tener varios binarios dentro de un crate. Y esto lo logramos, vamos aquí en el directorio source, van a ver que tenemos un directorio bin, ¿ok? Normalmente ahí tenemos el main.rs, pero en este caso no hay ningún main.rs, lo que tenemos es bin. Y dentro de bin, ahí es donde tenemos esos ejemplos. Entonces, para correr un ejemplo en específico, pues podemos hacer cargo run --bin y el nombre sin la extensión. En este caso, este que estamos viendo es el que se llama sync. Así que vamos a correrlo ahí. Y ahí tenemos el resultado, ¿verdad? Bastante rapidito. El primer output que tenemos, ¿verdad? El OK, en este caso nos dio un redirect, ¿verdad? Nos está diciendo que se movió permanentemente. El otro server nos dio un bad request. Y el otro server nos dio un not found. O sea que aquí tenemos una variedad de respuestas de los diferentes servers. Pero eso no es importante, lo importante es que sí se logran las conexiones y todo pues ocurre sin ningún tipo de error a nivel de networking, ¿verdad? Y esto es este modelo utilizando los threads. ¿Qué pasa? Que pues esto todo funciona de lo más bien, pero si tenemos el caso, por ejemplo, de un web server que va a estar recibiendo cientos de miles de conexiones concurrentes, pues no podemos estar creando un thread para cada uno de esos requests, ¿verdad? Para cada una de esas conexiones, porque nos vamos a quedar sin memoria, nos vamos a quedar sin CPU, ¿verdad? Y entonces ahí es donde surge la necesidad de un modelo más liviano. Y en el caso de Rust, pues tenemos esta opción del modelo asincrónico, ¿verdad? Entonces vamos a ver, básicamente este ejemplo lo queremos convertir en ese modelo asincrónico. Y el corazón aquí básicamente es esta función, ¿verdad? ¿Cómo entonces tendría que funcionar esta función en un modelo asincrónico, ¿verdad? De operación. Porque la realidad es que en este modelo de los threads que estamos usando aquí, pues estamos creando un thread para cada ejecución de esta función. Y pues realmente
en estas diferentes operaciones aquí, de establecer la conexión, escribir, y acá leer, ¿verdad? De la conexión, pues son operaciones que normalmente toman tiempo, no son inmediatas, ¿verdad? Hay una comunicación a través del network. Y pues esto quiere decir que el procesador en este tipo de operaciones la mayoría del tiempo la pasa esperando, ¿ok? Y ahí es donde entra el valor de este modelo que vamos a estar viendo asincrónico, porque en vez de estar simplemente ese procesador, ese thread ahí sin hacer nada esperando, pues esta función entonces pudiera suspender su ejecución cada vez que ocurre este tipo de evento donde hay que esperar a que haya un progreso más adelante. Pues se puede suspender la ejecución de la función, vamos a decir aquí, y el thread entonces puede moverse a ejecutar otra instancia de otra función asincrónica o de la misma función que se llamó en otro lugar, ¿verdad? Asincrónica. Y cuando esa otra función pues también se detiene, pues pudiera entonces regresar a esta y a lo mejor ya este paso se completó y podemos movernos a este paso. Y entonces a lo mejor aquí se detiene, se suspende nuevamente porque hay que esperar. Y puede entonces el thread pasar a ejecutar otra función asincrónica también. O sea que este modelo básicamente tiene que tener la capacidad de que las funciones puedan dar pausa, ¿verdad? Se puedan suspender en algún paso en el cual requiere una espera, ¿verdad? Y luego resumir desde ese mismo punto donde se le dio pausa, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues para lograr eso, Rust introduce el concepto de los futuros, los futures, como se conoce en inglés. Las funciones asincrónicas tienen que devolver un future, ¿ok? En vez de simplemente volver aquí el IO result, es como si dijéramos future, ¿verdad? Genérico de IO result string, ¿ok? Ese es básicamente lo que requiere que una función pueda ser asincrónica, porque un future es una estructura que parecido a los closures puede capturar el ambiente de ejecución de esta función al momento donde se suspende la función y permite entonces resumir la ejecución más adelante, en el future, ¿verdad? En el futuro. Por eso de ahí viene el nombre, ¿verdad? Y finalmente en algún momento ese future va a indicar que ya el resultado final está disponible, ¿ok? Y para eso los futures utilizan una numeración que se llama poll. Vamos entonces a ir y vamos a ver aquí en la documentación de Rust de future, ¿verdad? Que es un trait, nuevamente, la gran mayoría de las cosas en Rust las resolvemos con los traits. Y tenemos un trait que es parecido a los iteradores. Tiene un output que va a decir cuál es ese tipo de dato del resultado final de ese future. Y tiene un método requisito aquí que es el método poll, ¿ok? Y entonces vamos a devolver una de las variantes de esta enumeración poll, ¿verdad? Que es genérico y el tipo de dato va a ser ese tipo de dato del resultado del output. Y si vemos aquí esa numeración poll, vamos a ver que es una numeración sumamente sencilla. Lo único que tiene son dos variantes. La variante ready, que esto viene siendo cuando el future ya está ready, ¿verdad? Ya el valor está listo, ya se realizó la computación. Pues tenemos el valor aquí. Y la variante pending, que quiere decir que la computación no está lista, no ha completado y está pendiente ese valor, ¿verdad? Así que esto es sumamente sencillo. Vamos a regresar al terminal. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que si nosotros tuviéramos que, cada vez que vamos a crear una función asincrónica, si tuviéramos que manejar, ¿verdad? El crear ese future para devolverlo y luego en la ejecución
hacer la función de lo que se conoce como un executor, un ejecutor, eso lo vamos a ver más adelante también, que básicamente un executor lo que va a hacer es que va a llamar ese método poll en el future para verificar a ver si el future ya está listo, si el resultado ya está listo, ¿verdad? Si cuando llamamos poll el resultado es pending, pues quiere decir que todavía hay que seguir esperando y podemos continuar con otra función asincrónica, ¿verdad? Como por ejemplo aquí, cuando pasa esto, ¿verdad? Si el resultado de ese poll es ready, pues quiere decir que ya el valor lo podemos obtener y podemos movernos, podemos continuar, ¿verdad? La ejecución de la función original que hizo la llamada. ¿Qué pasa? Si nosotros tuviéramos que manejar toda esa maquinaria, ¿verdad? De crear el future y después ejecutar ese future hasta llegar al final, ¿verdad? Hasta que esté ready el resultado final, pues la programación asincrónica en Rust sería sumamente difícil de manejar, ¿verdad? Y por eso existe entonces una sintaxis a nivel de Rust que nos permite convertir una función en su estilo asincrónico de una manera mucho más fácil. Y esto se logra con la ayuda de unos crates externos a la librería estándar. Existen dos que son los más que se utilizan. Uno se llama Tokyo, que es el que más tiempo tiene, que incluye, ¿verdad? Diferentes implementaciones de future y diferentes ejecutores para poder ejecutar los futures. Y también existe algo más reciente que se conoce como Async Stud, que es como básicamente un esfuerzo por reescribir toda la librería estándar de Rust en su forma asincrónica para que entonces los cambios sean mínimos. Y ese es el crate que vamos a estar utilizando. Vamos a ver aquí en este otro buffer aquí que tengo. Esta es la versión del mismo programa utilizando el Async Stud, ¿ok? Y si se fijan, podemos regresar aquí, vamos a venir aquí al final. Aquí tenemos 41 líneas de código, ¿verdad? Al final. Y si vamos aquí al final, tenemos exactamente 41 líneas. O sea que el modelo asincrónico, esa conversión la podemos hacer prácticamente con las mismas líneas de código. Es impresionante lo que lograron aquí en Rust, porque esa conversión de un modelo a otro se puede hacer bien fácilmente gracias a la sintaxis de async y await que vamos a estar viendo ahora. Y pues como esto, el lenguaje lo maneja el compilador tras bastidores, entonces se encarga de crear el futuro y manejar todo el proceso del ejecutor tras bastidores, gracias a estos crates como Async Stud o como Tokyo. Van a ver que ahora, para poder crear entonces una función asincrónica, en vez de simplemente la palabra clave fn, pues vamos a añadirle aquí async. ¿Okay? Así que aquí estamos diciendo que esta función es una función asincrónica. Y nada más con añadirle esto, pues eso se encarga de que Rust tras bastidores convierta este resultado aquí de la función en un futuro. O sea que en realidad esta función, aunque aquí simplemente dice que lo que va a devolver es un IO result de string, en realidad lo que va a estar devolviendo es un futuro de IO result de string. ¿Okay? Y entonces vamos a ver que aquí, pues estas diferentes operaciones que pudieran causar, ¿verdad? Que la función tenga que esperar el thread, mejor dicho. Pues vamos a ver que ahora tenemos simplemente esta palabra clave aquí, await, ¿ok? Y el signo de pregunta al final. O sea que lo único que añadimos aquí es este punto await, ¿ok? ¿Y qué quiere decir await? Await quiere decir que este método connect ahora es una versión asincrónica que nos va a devolver un futuro. Y aquí queremos esperar entonces, ¿verdad? Con await a que ese futuro nos devuelva el valor final, ¿verdad? ¿Qué pasa si cuando el ejecutor, que vamos a ver más adelante cómo invocamos ese ejecutor, ve que al hacer poll de este futuro, pues nos devuelve pending, pues entonces suspende aquí a nivel de esta línea, de esta función, guarda ese ambiente, ¿verdad? Como si fuera un closure, captura todo lo que necesita
y lo mete en el future y procede a cualquier otra función asincrónica que el thread pueda ejecutar, y para luego regresar acá y nuevamente hacer el poll. ¿Okay? Una vez que ese resultado ya está listo, pues se puede mover entonces a la próxima línea, y en este caso pues también estamos utilizando la await aquí, y nuevamente también acá estamos utilizando el await. O sea que siempre que estamos viendo estos await son puntos en donde se puede estar esperando por algún tipo de proceso que se complete, ¿verdad? Algún tipo de computación o comunicación a través de network. Y es importante saber que await solo se puede utilizar dentro de una función que está marcada como async. ¿Ok? No podemos utilizar await dentro de una función normal como la que vimos acá anteriormente, ¿verdad? Solamente dentro de una función async. ¿Ok? Y entonces, pues, la otra función que teníamos acá de many requests, pues también la estamos declarando como async, porque acá adentro vamos a estar también utilizando, si se fijan acá al final, estamos utilizando await aquí. Y aquí, en vez de thread spawn, estamos utilizando task spawn. Y esto es una gran diferencia, ¿ok? Vamos a venir aquí, acá arriba, y van a ver que en vez del módulo thread, estamos utilizando el módulo task de async start, ¿ok? ¿Y qué quiere decir esto? Que en vez de estar creando threads, task spawn lo que crea son tasks, que en español viene siendo tareas. Y esos threads livianos de los que mencioné, ¿verdad?, al principio, como por ejemplo en Go, ¿verdad?, los Go routines, pues este es el equivalente en el modelo asincrónico en Rust. Los tasks son esas tareas livianas que no requieren crear threads y que se pueden ejecutar de manera asincrónica gracias a un ejecutor. Y aquí en este caso el ejecutor viene siendo spawn. Spawn en async start utiliza tras bastidores lo que se conoce como un thread pool. O sea que es un banco de threads. O sea que hay varios threads disponibles para poder hacer ejecución de estos diferentes tasks. Así que básicamente podemos ver también que se pueden combinar los modelos de concurrencia. Estamos utilizando multithreading, pero de una manera controlada, ¿verdad? Los threads no van a seguir creciendo de una manera descontrolada. El pool está controlado por async start, ¿verdad? Ese ejecutor aquí de spawn. Y aquí dentro lo que le estamos pasando es lo que se conoce como un bloque asincrónico. Si se fijan, aquí dice async move, parecido como cuando estamos trabajando con los closures. Pero no tenemos, ¿verdad? Aquí no están los pipes que normalmente vemos con los closures. Lo que tenemos es un bloque aquí, entre las llaves aquí. Y pues, ¿qué pasa? Un async block es un bloque que básicamente se va a comportar también como si fuera una función asincrónica, ¿verdad? Pero nos da la ventaja que, al igual que los closures, pues podemos utilizar, ¿verdad?, variables que tenemos aquí en el entorno, como tenemos aquí el address. Pues la vamos a estar utilizando acá, y al decir aquí el move, pues quiere decir que eso se va a mover, el ownership se va a mover acá adentro y no vamos a tener problemas a nivel de ownership, ¿verdad? Porque los tasks, aquí task spawn tiene básicamente las mismas restricciones en términos del ownership que thread spawn, ¿ok? Entonces nuevamente, pues esto aquí todo se queda bastante igual, excepto aquí en esta línea, vamos a venir aquí a la 25, ¿verdad? Aquí en la 25, aquí es donde teníamos el join. Estamos haciendo el join de los join handle de los threads, ¿verdad? Pero acá no estamos trabajando con threads. Acá lo que estamos trabajando es con futures, que nos está devolviendo spawn. Así que para cada uno de esos futures lo que hacemos es un await aquí. Lo cual quiere decir que dependiendo de la ejecución interna de esas funciones, pues puede ser que uno tenga que esperar, el otro puede continuar y así por el estilo, ¿verdad? Y entonces acá en main, pues tenemos básicamente bien parecido a lo que vimos en el otro modelo. Vamos a regresar aquí, vamos a ver aquí en main. Aquí la gran diferencia es que nosotros podemos, ¿verdad?, siendo many request es una función normal, la llamamos directamente, y aquí pues hay que esperar a que esta función termine.
Pero en el caso acá de la programación asincrónica, many requests ahora es una función asincrónica, ¿verdad? Lo cual quiere decir que tendríamos que llamarla dentro de otra función asincrónica, o tendríamos que usar algún tipo de función especial como la cual es esta. Dentro del módulo task existe esta función que se llama block on, y esto nos permite llamar una función asincrónica desde una función normal que no es asincrónica. En este caso estamos en main, que no es una función asincrónica, y task block on nos permite llamar esa otra función asincrónica desde main, ¿okay? Y block on también es un ejemplo, al igual que spawn, es un ejemplo de un ejecutor, ¿verdad? Se va a encargar de que el future que nos va a devolver many requests, block on se va a encargar de seguir llamando el método poll en ese future hasta que finalmente obtengamos el resultado final. Y aquí entonces, pues, al igual que hicimos la otra vez, pues imprimimos los resultados, ¿ok? Así que vamos acá y ahora el ejemplo que vamos a correr es el ejemplo que se llama async, ¿ok? Y como vamos a ver, pues tenemos básicamente los mismos resultados, ¿verdad? El move permanently, aquí tenemos el bad request y aquí tenemos el not found. Todo prácticamente exactamente igual. Tenemos el modelo aquí sincrónico utilizando los threads y el modelo asincrónico utilizando los tasks. Y podemos lograr básicamente lo mismo. Ahora bien, aquí como les mencioné, estamos utilizando spawn, y spawn utiliza el thread pool. Si por alguna razón nosotros quisiéramos, por ejemplo, crear nuestro propio thread pool y tener el control, ¿verdad?, de esos threads que van a estar ejecutando los tasks, nosotros tenemos una versión aquí de spawn disponible que se llama spawn local, ¿ok? Si guardamos aquí y simplemente volvemos a correr el ejemplo, ahí está compilando y vemos que el resultado es exactamente igual, pero la gran diferencia es que spawn local no utiliza un thread pool, solamente utiliza el único thread, ¿verdad?, donde se está ejecutando. Así que si por alguna razón nosotros tenemos, inclusive en el caso que tengamos algún tipo de función que no tiene support para multithreading y requiere entonces que solamente se ejecute en un solo thread, pues lo podemos lograr con este ejecutor que se llama spawn local, ¿okay? Así que tenemos las dos opciones disponibles, ¿okay? Entonces, lo otro que quería mostrarles es el caso en donde nosotros vamos a decir que nosotros queremos crear nuestro propio future. Vamos a ver cómo es que funcionan los futures, ¿verdad? Este es más o menos un ejemplo bien sencillo para poder entender un poquito más allá. Vamos a crear un future aquí con este tipo de datos que se llama, struct que se llama counter, ¿okay? El counter va a tener un límite, vamos a contar hasta este límite. El value va a ser el valor corriente, ¿verdad?, de ese conteo que estamos haciendo. Y esto que tenemos aquí, el waker, es una parte crucial, ¿verdad?, bien importante del trade y el modelo de los futures. Cuando nosotros estamos ejecutando un future utilizando un ejecutor como block on o como spawn local, pues si ese future no está listo, ¿okay?, y devuelve un poll pending, ¿qué pasa cómo ese ejecutor sabe cuándo volver a hacer un poll de ese future? Pues una forma sería pues tener algún tipo de timer, ¿verdad? Qué sé yo, cada segundo, cada 500 milisegundos, algo así. Lo cual sería sumamente ineficiente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Rust tomó una opción mucho más inteligente y se parece hasta cierto punto al modelo de los iteradores, que son vagos, ¿verdad?, que son lazy y solamente se ejecuta código cuando hacemos uso del iterador, ¿verdad?, cuando lo consumimos. Pues en el caso de los futures existe este concepto de los wakers. El contexto que nosotros vimos que se pasaba, y vemos aquí, ¿verdad?, que tenemos aquí este argumento, este parámetro que viene siendo el context, ¿verdad? Vamos a regresar nuevamente al terminal. Pues ese contexto que nos van a pasar, ¿verdad?, como parte de ese método de poll, va a tener esa función
que se conoce como el waker o el despertador, ¿verdad? En español. Y eso es lo que nos va a permitir entonces de parte del future señalarle al ejecutor que es hora de volver a llamar poll. ¿Okay? Así que básicamente el future es el que le dice al ejecutor, mira, ya estoy listo para que me llames otra vez el poll, el método poll, a ver cuál es el progreso. Y esto pues entonces de una manera mucho más eficiente, ¿verdad? Simplemente en vez del ejecutor estar tratando de adivinar cuándo el future está ready, pues el mismo future básicamente le indica al ejecutor, mira, ya puedes llamar poll nuevamente. De una manera mucho más inteligente, ¿verdad? De hacerlo. Así que vamos a estar viendo cómo trabaja todo esto. Aquí tenemos simplemente pues, un constructor, ¿verdad? New, donde vamos a crear un nuevo counter. Y vamos a tener este método aquí que se llama advance, en donde precisamente vamos a determinar aquí simplemente para el hecho de poder diferenciar diferentes instancias de este future. Vamos a estar utilizando diferentes tiempos de espera, ¿verdad? Para simular computación, tiempo de computación. En este caso lo que hacemos es que multiplicamos el número del limit por 100 y esa va a ser la cantidad de milisegundos que vamos a dormir aquí, ¿verdad? Entonces incrementamos el value y, muy importante aquí, si tenemos un waker definido, pues vamos a llamar ese método wake del waker, que es el que despierta el ejecutor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que aquí utilizamos un option de un waker en vez de un waker directamente, porque puede darse el caso que todavía no nos han llamado el método poll y todavía pues no tenemos un waker, y entonces pues en ese caso estamos aquí, ¿verdad? Donde es none, el waker. Y otra de las ventajas de utilizar un option es que tenemos este método acá, take. Y take lo que hace es que si hay un valor en ese option, es un sum, ¿verdad? Pues toma ese valor y lo reemplaza por un none. Así que esto básicamente, ese take deja vacío el waker para la próxima llamada. Y pues toma ese waker y podemos llamar el método wake, lo cual va entonces a señalarle al ejecutor que este futuro está ready para que llamen poll nuevamente. Y aquí pues está la implementación del trade future para counter. El output va a ser usize, pues, porque es un contador y ese es el tipo de datos que estamos utilizando. Y en el método poll, lo primero que vamos a hacer es comparar si el value es igual o mayor que el limit. Y si es así, vamos a imprimir aquí simplemente para tener una idea de cuáles son los futures que están ejecutándose. Y entonces devolvemos, ¿verdad? Esa variante ready con ese valor del limit, ¿verdad? Que viene siendo el valor final de value, ¿ok? Si no, pues quiere decir que todavía falta, ¿verdad? Por incrementar ese value para llegar al limit. Y lo primero que vamos a hacer es asignar el waker. Aquí utilizamos el contexto que nos están enviando. Y ese contexto tiene una función waker que devuelve el waker de ese contexto. Y utilizamos el clone porque pues está permitido hacer clone de los wakers. Y se lo asignamos entonces a ese campo waker de nuestro future. Y luego de eso pues llamamos advanced para progresar, ¿verdad? En la computación que estamos haciendo. ¿Okay? Y entonces devolvemos poll pending. ¿Okay? Entonces advanced, si recuerdan, acá pues es el que va a esperar, ¿verdad? Va a dormir aquí un tiempito y luego incrementa y luego vuelve a llamar el waker, ¿verdad? El wake, el método wake, lo cual va a hacer que vuelva a llamar poll y ese básicamente va a ser el ciclo de progreso, ¿verdad? De ese future, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener esta función asincrónica para demostrar básicamente este funcionamiento. Vamos a recibir un vector de usize que van a ser los límites que queremos para los diferentes futures, ¿verdad? Vamos a crear el vector aquí para los futures que vamos a recibir como resultado de spawn aquí. Vamos a estar utilizando task spawn y vamos a estar creando instancias de counter con el constructor new y pasándole el limits, ¿verdad? Iterando aquí sobre los limits que nos están enviando. Así que counter
Si se fijan, aquí no estamos llamando una función asincrónica pasándole a spawn, pero como counter como tal es un future, implementa, ¿verdad? Es básicamente lo mismo que si estuviéramos devolviendo un future de una llamada a una función asincrónica. Así que counter new devuelve un counter que es un future y por eso lo podemos pasárselo a spawn. Y acá pues nuevamente para cada uno de ellos vamos a hacer el await, ¿ok? Entonces en main pues creamos aquí un vector de diferentes límites. Si se fijan, 4, 3, 2, 1. El 4, el 3, el 2, el 1. Quiere decir que este va a esperar 400 milisegundos, este 300, este 200 y este 100. Lo cual quiere decir que aunque 4, 3 están primero, pues el 1 y el 2 deben terminar antes, ¿verdad? Porque van a estar esperando menos tiempo para completar ese future, la computación, ¿verdad? Y aquí pues entonces utilizamos task block on, el ejecutor, y llamamos nuestra función counters con ese vector de límites, ¿ok? Así que vamos entonces nuevamente acá al terminar, y esta vez el ejemplo que vamos a querer correr es el counter, ¿ok? Y efectivamente vemos que el primer task que termina es el que recibe el límite 1, después el 2, después el 3 y después el 4. O sea que en efecto el modelo asincrónico en un solo thread o en un thread pool, no importa, pues básicamente va a garantizar, ¿verdad?, que esas tareas que van a terminar primero, pues son las que primero van a devolver, ¿verdad?, su resultado en ese modelo de los futures con los ejecutores y llamando el método poll, ¿ok? Sé que esto es bastante, ¿verdad?, es bastante material. Y dado la naturaleza de los vídeos en YouTube y el tiempo, ¿verdad?, pues uno tiene que ir bastante rapidito. Pero con esto espero que tengan una idea, ¿verdad?, básicamente de ese funcionamiento interno de la programación asincrónica en Rust. Más adelante, cuando veamos diferentes frameworks, específicamente los web frameworks, ¿verdad?, vamos a ver que se utiliza este modelo de programación asincrónica constantemente. Porque resulta en un rendimiento, un performance bastante superior a cualquier otro modelo. Inclusive hay un framework que se llama ActixWeb que consistentemente produce los números más impresionantes en términos de conexiones concurrentes. Y ActixWeb lo que utiliza es una combinación del modelo de los threads, un thread pool, con el modelo de programación asincrónica, como el que vimos aquí. Así que este conocimiento es bastante importante en el mundo de Rust y espero que les sea útil. No olviden darle like al video si les gustó y suscribirse para ver videos nuevos. Aquí Dude the Builder. Hasta la próxima.